didn't care if it cost me a friend or two. I remember getting baptized in cold water, but rising with the fire in my soul. Same power now and forever. No, you're not through. Same words can speak to the mountains and make them move. I know the God of the old is the God of the new. I know that you did it then, and you still do. You still do. Do you remember the roar of a choir as they praised him for hours, and he'd fill the room? Oh, I remember when they told us she had cancer, and we didn't have the answers, but we're there straight to. Same power now and forever. No, you're not through. Same words can speak to the mountains and make them move. I know the God of the old is the God of the new. I know that you did it then, and you still do. You're still mighty and strong, faithful and true. You'll make a way, that's just what you do. You're the breaker of chains, beginning and end. I've seen it over and over. The same power now and forever. No, you're not through. Same words can speak to the mountains and make them move. I know the God of the old is the God of the new. I know that you did it then, and you still do. The same power now and forever. No, you're not through. Same words can speak to the mountains and make them move. I know the God of the old is the God of the new. I know that you did it then, and you still do. You still do. Well, I remember when I danced at the altar. I didn't care if it cost me a friend or two. I remember getting baptized in cold water, but rising with the fire in my soul. Same power now and forever. No, you're not through. Same words can speak to the mountains and make them move. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y también doy un saludo especial a cada uno de los jóvenes que se han conectado a este devocional de jóvenes este día sábado.
Le doy gracias a cada uno de ustedes por conectarse a esta transmisión y le doy gracias a Dios que me ha dado este privilegio para poder una vez más saludarles por este medio y le doy gracias que me han dado otro día de vida. Hermanos, le invito a que cada uno de nosotros oremos para que sea Dios guiando las palabras mías y las palabras de que va a predicar en esta tarde para traernos una bendición aún desde nuestras casas. Querido Dios, gracias Señor Jesús por este día, Señor Jesús, que nos has dado de vida y de salud, de fuerzas y de ánimo, Dios, que nos has dado de poder tener este día, oh Dios, para dedicarlo a ti. Gracias Señor Jesús por este tiempo que nos da de poder dedicarlo a tu nombre, dedicarlo a escuchar la palabra suya, Señor Jesús, de dedicar ese tiempo para escuchar un devocional de su palabra. Que seas tú, Señor Jesús, bendiciendo a tu pueblo y moviendo en cada uno de nosotros, aún desde nuestras casas, donde sea que nosotros estemos. Que la gloria y que la honra sea siempre para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, hermanos y hermanas, también les invito a que me sigan a Salmos 67 y vamos a leer y voy a leer ese salmo para ustedes. Les invito para los que puedan abrir sus Biblias y seguirme al Salmos 67. Y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temadlo todos los términos de la tierra. Hermanos y hermanas, aún en estos tiempos difíciles, cuando no estemos aquí en lo que nosotros llamamos iglesia, todavía es tiempo de darle a Dios la alabanza de la cual Él es digno. Así voy a invitar a este lugar a nuestra hermana Mariela Colindres, que sea ella orando por las peticiones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio muy grande poder estar una vez más en la casa de oración. Se les extraña a cada uno de ustedes, especialmente a los jóvenes, las jóvenes. Usualmente están en esta parte y se extraña mucho verlos en este lugar. Conocemos las necesidades que hay en medio de el pueblo de Dios. Sigamos orando por la familia Reyes, la familia Pacheco, nuestro hermano Wilber Castro y el hermano de la hermana Marisela, William Bonilla. Conocemos la necesidad que hay en esa familia y si usted conoce alguna petición, siga orando por esa petición, póngala notoria también para que cada uno de nosotros podamos unirnos a esa oración. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios también por el privilegio de poder tener un día más de vida. Señor Jesús, en esta tarde te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar, Señor Jesús, en este lugar, mi Dios. Gracias te doy por todas las bendiciones en medio de tanto, Señor Jesús. Tú sigues fiel a cada uno de nosotros y por eso te doy gracias. Mira cada necesidad que hay en medio de tu pueblo. Sea usted propicio a cada una de esas peticiones. Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Sigue guardando a cada uno de nosotros, que un día podamos estar una vez más en tu casa de oración, honrando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, es siempre importante para recordarnos que siempre debemos de levantar una oración a nuestro Dios, que siempre está dispuesto a escuchar, que siempre levantemos una alabanza a nuestro Dios, que siempre es digno de ser glorificado. Y en este tiempo voy a llamar aquí a nuestro hermano Gustavo Hernández, que nos va a traer la palabra en esta tarde. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Dándole gracias al Señor por la oportunidad que me da, hermanos, de poder saludar a cada uno de ustedes allá en sus hogares, todos los hermanos y hermanas de la congregación que ya se conectan en esta tarde a
a este culto de juventud, culto de conquistadores pentecostales virtual, a todos los familiares de hermanos de la iglesia que se conectan en diferentes partes fuera de Estados Unidos. Que el Señor les bendiga por hacer ese tiempo. El Señor bendiga y traiga una palabra para ustedes también, como lo hace con nosotros. Amén. Seguimos, hermanos, orando por fortaleza por hermanos que ya hermana María la mencionó, la familia Reyes, la familia Pacheco. De mi parte, mis condolencias, hermanos. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les siga ayudando, que aunque no hay palabras en estos momentos que puedan llenar ese vacío que ha quedado por esos seres amados, pero sabemos que el Señor conoce todas las cosas, conoce los corazones y Él los ha de fortalecer, Él les ha de ayudar. Y seguimos orando por ustedes, seguimos orando por hermanos que están atravesando problemas, situaciones de salud, y sabemos que el Señor es fiel y verdadero y que Él no nos va a dejar. Amén. Quiero decirle a todos los jóvenes de la iglesia que se han graduado en este año que muchas felicidades en el nombre del Señor Jesús. Nuestra oración es que el Señor les ayude, que el Señor les fortalezca y que el Señor abra muchas más puertas para sus vidas, para que ustedes jóvenes puedan llegar a lugares que probablemente no han imaginado aún, pero que sabemos que el Señor es fiel y verdadero y que Él abre puertas para los hijos que creen en su nombre. Amén. Todos ustedes, que el Señor les bendiga, todos aquellos que terminaron su high school, su colegio, incluso su universidad, el Señor les ha ayudado, han logrado terminar esa etapa de sus vidas, ahora comienza una nueva y que sabemos que el Señor tiene cosas mejores para ustedes. Gloria al Señor Jesús. En esta tarde quiero darle gracias también a mi pastor y mandarle un saludo allá donde él está, a hermana Victoria, y decirle muchas gracias por la confianza de ponerme aquí, hermanos, para dirigirme a ustedes con mucho respeto, con humildad, para traer un pensamiento a la congregación. Saludo a los jóvenes de la iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde siempre, y con esperanza, hermanos, de que muy pronto vamos a estar en esta congregación reunidos nuevamente. Quiero en esta tarde dirigirme a ustedes, hermanos, hermanas, juventud, bajo el pensamiento Dios te miró a ti. Bajo el pensamiento Dios te miró a ti, quiero en esta tarde, hermanos, leer para ustedes en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, 3 versículos que voy a usar como principio de este pensamiento. Repito, el tema es Dios te miró a ti, y esto está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. Leo para ustedes y dice: en el nombre del Señor Jesucristo, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he proveído de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 3 dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 3 termina con esto, hermanos, muy importante, donde dice: y me ungirás al que yo te dijere. Quiero hacer una pequeña oración, hermanos, y les invito también a hacer esta pequeña oración en reverencia a la palabra, para que el Señor sea bendiciéndolos por medio de este libro, hermanos, poderoso, por medio de esta palabra poderosa en nuestras vidas. Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por su gran misericordia, por su gran bendición, Padre eterno. Gracias le doy por tenerme en esta tarde aquí, Padre Santo, para dirigirme, Señor Jesucristo, a una iglesia, Señor, que usted ha comprado, que usted ha cuidado y que usted ha guardado todos estos días, Señor Jesús. Estoy aquí, Padre Santo, pidiéndole, Señor Jesucristo, que usted, Señor, mande palabras, Señor Jesús, que usted me dé desunción, Padre Santo, y que sea usted dirigiendo mis pensamientos, mi corazón, Señor Jesús, y mis palabras en esta tarde, Señor Jesús, para dirigirme a mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, y en especial a la juventud de la iglesia, Señor Jesucristo. Sea usted bendiciendo nuestras vidas, Señor Jesús, como siempre lo hace, Padre Santo. Usted manda palabras, Señor Jesús, a tiempo y fuera de tiempo, Señor Jesucristo. Le doy gracias en esta tarde, Padre Celestial, por sus misericordias, por su amor, Padre Santo, y por sus bendiciones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y bien, hermanos,
meditaba en esta palabra y voy a hermanos, enfocarme en estos dos capítulos de Primera de Samuel, lo que es el capítulo 16 y el capítulo 17, que es donde encierra, hermanos, una parte de la vida de David, de cómo David vendría, hermanos, a salir a la historia, salir a escena, hermanos, sobre cómo David, hermanos, vendría a pasar a ser como uno de los reyes más importantes de Israel, amén. Y esto todos conocemos esta historia, pero no quiero comenzar este pensamiento sin decir, hermanos, que todo joven de la iglesia, todo joven que ha sido nacido en la iglesia, todo joven que hemos llegado a la iglesia y que hemos tenido el privilegio de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, no podemos tener, hermanos, como poco, no podemos tener como menos, hermanos, ese privilegio de que Dios haya puesto su mirada sobre nosotros y nos haya permitido tener su nombre y también ser parte, hermanos, de esta gran obra que es la iglesia de Jesucristo. No podemos tener en menos esto, hermanos, porque al final del día esto es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, esto es lo que nos ayuda en nuestro diario vivir. Y quiero invitar a cada joven, quiero de alguna manera motivar a cada joven que en este tiempo que hemos pasado fuera de este lugar, donde no nos hemos podido estar viendo cara a cara, que hayamos podido meditar, hermanos, en la necesidad que hay en nosotros de poder estar aquí alabando al Señor como hermanos, como hermanas, como iglesia, como congregación. Que estando fuera de este lugar podamos recordar, hermanos, y traer a la memoria las bendiciones del Señor, cómo el Señor se mueve sobre nuestras vidas cuando nosotros nos prestamos a eso. Y tener en mente que lo que Él nos ha dado vale mucho, tiene mucho peso, tiene mucho valor. Y ese es mi deseo en esta tarde, a la hora de empezar a hablar de este pensamiento sobre un joven en la Escritura, un joven que todos conocemos su historia, pero para aquellos que no están muy familiarizados con ella, la voy a resumir de una manera breve. Y es que estamos hablando del segundo rey de Israel. El segundo rey, como ya leímos en los primeros versículos del capítulo 16, dice la palabra que Jehová desechó a Saúl y se proveyó de un nuevo rey de los hijos de Isaí. Y dice la palabra que Él mandó a Samuel para que fuera y santificara a Isaí y todos sus hijos, porque de uno de ellos Él se había provisto para nuevo rey de Israel. Dice la palabra que Él fue y hizo como Jehová le había dicho. Y dice que al entrar el primer hijo de Isaí, dice que Samuel dijo, de cierto que aquí delante de Jehová está su ungido. Pero dice la palabra, hermanos, que Jehová le dijo, no mires lo alto de su estatura ni de su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, dice la palabra. Y dice que Samuel hizo pasar, hermanos, a uno, al otro y al siguiente, hermanos, y consecuentemente dice la palabra que pasaron 7 de los hijos de Isaí, y sobre ninguno de ellos, hermanos, salía el aceite de la unción de aquel cuerno que andaba Samuel aquel día. Samuel, hermanos, siendo un hombre de Dios, sabía de que el Señor no se había equivocado de casa, no se había equivocado de familia, sabía que allí había el rey que tenía que ser ungido. Entonces sale la pregunta, hermanos, y Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí, hermanos, contesta de una manera y le dice, aún queda el más pequeño que está en el campo, el que apacienta las ovejas. Entonces Samuel, hermanos, dice la palabra que le dijo y que lo mandara a traer, porque nadie se sentaría a la mesa antes de que llegara David. Es importante, hermanos, porque sin David, hermanos, en todo este asunto no podía suceder nada más, no podía suceder el propósito que Samuel había llegado a hacer a ese lugar. Cuando llegó David, dice la palabra en el capítulo 12, en el versículo 12, dice que después que envió pues él y hizo entrar a David, dicen que lo vieron entrar, que era rubio y hermoso y de hermosos ojos y de un buen parecer. Dice la palabra que cuando Samuel vio a David, de un solo Jehová habló a Samuel y le dijo, levántate y úngelo, porque este es en el que yo había puesto mi mirada, este es el que yo había visto, este es el que tú tienes que ungir con ese aceite que yo te mandé. Y dice la palabra que Samuel se levantó y tomó el cuerno del aceite, en el versículo 13, y dice que en aquel día él ungió a David entre medio de todos sus hermanos. Dice la palabra que el Espíritu de Jehová permaneció en David desde aquel día en adelante. Luego sigue, hermanos, en ese mismo capítulo y empieza a hablar, hermanos, de que después de que David recibió el Espíritu de Jehová, el Espíritu mismo de Jehová que estaba en Saúl lo abandonó. Y dice que en lugar del Espíritu Santo de Jehová le
le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que ahí, y esto estoy resumiendo la historia de David, dice la palabra, hermanos, que cuando este espíritu venía sobre Saúl, lo tiraba, hermanos, lo atormentaba a cada rato. Dice la palabra que un hombre dijo que el rey Saúl debería de buscar una persona que supiera tocar el arpa, para que cada vez que el espíritu malo atormentara a Saúl, que éste tocara el arpa, hermanos, y que ese espíritu lo pudiera dejar lo pudiera dejar en paz. Y dice la palabra que Saúl hizo de esa manera. Todo este relato usted lo encuentra en los versículos 14 en adelante. Dice la palabra que él hizo así, y en aquel día, hermanos, fue cuando llegó David al palacio de Saúl. Dice la palabra que desde que Saúl lo vio por primera vez, le amó, dice, y lo hizo su paje de armas también, y mandó palabras al papá de David a decirle: ¿por qué no dejas a tu hijo conmigo? Pues ha hallado gracia, y yo quiero que se quede aquí conmigo. Esto está en los últimos versículos del capítulo 16. Y en el capítulo 17, hermanos, que es como de alguna manera empezamos a conocer la vida de David, es un evento que es bastante conocido, es bien famoso, hermanos, y es que en este capítulo aparece un personaje muy importante, no simplemente en toda la historia de lo que estamos hablando, sino que es como la firma que tiene David de cómo él salió, hermanos, a la luz pública, se puede decir de esta manera. En este capítulo 17, hermanos, empieza a decir de cómo el pueblo de Israel en aquel tiempo se levantó en guerra contra los filisteos, y dice que se juntaron en el valle de Ela, y allí estaban peleando los filisteos y estaban peleando el pueblo de Israel. Y dice la palabra, hermanos, que entre ese pueblo de los filisteos había un hombre llamado Goliat, un hombre, hermanos, de una estatura bastante alta, alrededor de unos 9 a 10 pies de estatura, un hombre robusto, un hombre, hermanos, con presencia física, un hombre que sobrepasaba, hermanos, en realidad a todos los guerreros del pueblo de Israel. Y dice la palabra, hermanos, que este hombre, en los primeros versículos, dice que este hombre, cada vez que se levantaban a la guerra contra el pueblo de Israel, este hombre se ponía en medio y empezaba, hermanos, a retar al pueblo de Israel. Dicen que en cierta parte dijo él que no son ustedes los guerreros de Saúl y yo soy el filisteo. ¿Por qué no mandan uno de ustedes a pelear contra mí? Si ustedes nos pudieran vencer, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Goliat, hermano, haciendo uso de la presencia que él tenía, del físico que él tenía, retaba al pueblo de Israel. Y no simplemente lo retaba, hermanos, sino que se mofaba de ellos. Amén. Y dice, hermanos, en el versículo 17 comienza lo más importante, que es una etapa tan importante de David, que era cuando David saldría a la luz, hermanos. Y es que dice que en aquel día, después de que todo este oprobio que este hombre hacía al pueblo de Israel, David llegó en aquel día a dejarle unas cosas a sus hermanos, amén. Y este día era un día de guerra. Y este hombre siempre salía, lo había estado haciendo por 40 días de estar retando al pueblo de Israel, pero en aquel día David escuchó lo que este hombre estaba diciendo. Dice la palabra que David, hermanos, empezó a indagar con respecto a este asunto, a ver qué es lo que estaba sucediendo, de qué se trataba esto, de que cómo podía haber a alguien, hermanos, que estuviera retando de esa manera al pueblo de Israel. Y en el versículo 26 dice que David habló, dice, a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo, que quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este es David, hermanos, hablando con respecto a este asunto. La Biblia sigue diciendo, hermanos, todo el relato aquí, y llega hasta el punto en el que David decidió que él iba a enfrentar al filisteo, a este Goliat. Dice la palabra que Saúl le dijo que no lo hiciera porque él no iba a poder, porque él era un muchacho nada más, y Goliat era un hombre de guerra que toda la vida había hecho eso, pero que David no lo podría enfrentar. Dice la palabra, hermanos, que David no le importó esto. Él dijo que él sabía en quién había confiado. Dice, David le da un relato de lo que Dios había hecho con él cuando él era simplemente un pastor en el campo, de cómo cuando venía un león, cuando venía un oso y le arrebataba uno de sus ovejas, dice que él salía detrás de él, hermanos, y se la quitaba, dice. Y dice que si el león o el oso se tiraba contra él, dice que él lo hería, lo agarraba de la quijada y lo mataba, dice. Dice la palabra que David dijo,
todo esto hacía Jehová, de todo esto Jehová lo libraba a él, todo esto Jehová le permitía hacer a David. Y dice, y de esta misma manera como Jehová me ha guardado de este oso y de este león, también me librará de este filisteo incircunciso. Incircunciso, hermano, es una palabra bien importante, porque incircunciso, hermano, eso es una persona que no tiene parte en el reino de Dios. Incircunciso, hermanos, en aquel tiempo quiere decir de que esa persona no tiene el favor de Dios sobre su vida. Es decir, hermanos, que muchas veces lo único que hace la diferencia entre persona a persona es saber en quién tú estás creyendo, en quién tú estás confiando. David, hermanos, tenía la certeza de que él había sido llamado, de que él había sido visto por el Dios de Israel. Amén. Él sabía que la presencia de Dios estaba sobre su vida, y esto es lo que hacía aquella confianza en este muchacho. Por eso es que él se armó de palabras y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté retando a los escuadrones del Dios de Israel? Y sigue diciendo la palabra, hermanos, que llegado el momento, pues David se enfrentó al filisteo. Dice la palabra que él se enfrentó hacia él con simplemente unas piedras y una onda. Simplemente unas piedras con una onda. Y dice la palabra que el filisteo venía contra él con espada y jabalina. Hermanos, a simple vista podemos ver esta foto, esta imagen, y sabemos de que David lleva la de perder en realidad, hermanos, pero David tenía algo en sí, David tenía algo en su interior, una confianza, una fe y una unción de que Dios ya le había dado. El Espíritu de Dios estaba sobre su vida, y esto lo hacía confiar más y más. Y dice la palabra que cuando el filisteo se lanzó contra él, dice que David se apresuró a la línea de batalla, agarró esa piedra y se la tiró al filisteo con la onda. Dice que esa piedra quedó incrustada sobre la frente de este filisteo. Una vez más estoy resumiendo esta historia de David. Y dice que cuando esta piedra se incrustó en la frente del filisteo, el filisteo cayó sobre su rostro. Y dice que David, que al ver caer al filisteo sobre su rostro muerto, dice que él se abalanzó sobre él, sacó la espada de la vaina de Goliat y con su misma espada cortó la cabeza de Goliat. Y este relato, hermanos, es muy importante porque esto hace una firma de lo que David en realidad es, de lo que nosotros conocemos, de la historia de David, de cómo este hombre era un hombre de batalla, era un hombre, hermanos, que no se medía en realidad. Era un hombre por el cual Dios, hermanos, conquistó tantas naciones por medio de él, por medio de su mano. Todos los filisteos, todas las obras, todos los pueblos que David, hermanos, llegó de alguna manera a ganar para el Señor. De aquí, hermanos, cualquier persona que se imagina y que piensa y que ha escuchado la historia de David, cómo mató a aquel Goliat, como no había otro en aquel tiempo, cualquier persona tuviera miedo de David después de esto. Por eso es que es bien importante esta primera parte de David, cuando él mata a Goliat, y dice que trajo la cabeza de Goliat hacia los pies, hacia el pueblo de Israel, a los pies de Saúl. ¿Por qué estoy resumiendo, hermanos, la historia de David, de quién es David, de cómo él comenzó siendo nada más un muchacho? Porque de David, hermanos, pudiéramos leer la historia nada más así de corrido y ver, hermanos, la hazaña que él pudo perpetuar en aquel tiempo. Podemos ver los factores que tuvieron que ver en esto. Pero tenemos que ver también un punto más profundo sobre esto, hermanos, si son las actitudes de David en realidad. Y es esto lo que yo quiero transmitirle en esta tarde a la juventud de la iglesia con respecto a las actitudes de David, con respecto, hermanos, a lo que él tenía que hacer, para lo que él había sido llamado y para qué Dios había puesto la mirada en él. Todos estamos claros de que David sería el segundo rey de Israel, porque es el que Jehová había escogido en aquel tiempo. Todos estamos claros, hermanos, que David halló favor delante de los ojos de Jehová para llegar a ser ese rey. Pero me gusta mucho, hermanos, las cosas que podemos aprender de esta relación, hermanos, entre Jehová y David. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos aprender de esto. Número 1, yo pienso que en estos primeros versos del capítulo 16 de la Escritura nos enseña, hermanos, que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Amén. Que es Dios, hermanos, el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Porque dice en el versículo 3 de este capítulo, hermanos, que el Señor mandó que se ungiera al quien Él le dijera a Samuel. No al que Samuel quisiera, hermanos, porque si hubiese sido de parte de Samuel, él hubiese ungido a Eliab, el primogénito de Isaí. Dice la palabra, hermanos, que un punto muy importante que entender con respecto a esto, en estos tiempos, hermanos, la primogenitura, eso tiene un peso bastante grande. La primogenitura, hermanos, vale mucho para estas familias.
Se dice que en aquel tiempo la primogenitura, hermanos, era la que valía para cualquier familia, ya sea en cualquier tipo de herencias, en cualquier tipo de responsabilidades. Era el primer hijo el que tenía el derecho a todas estas cosas. Y dicen que el último hijo, hermanos, era el que siempre quedaba, pues, como quien dice, de último. El que si todo esto no pasaba con uno de ellos, pues era el que le tocaba hacerlo antes. Porque muchas veces, hermanos, pudiéramos criticar la acción de Isaí, y esto he cometido yo ese error de decir de que Isaí menospreció a su hijo menor. Hemos, hermanos, de alguna manera pues puesto esto de esta situación, y aprendí, hermanos, de que muchas veces tenemos que ver un poquito más allá. Tanto Samuel como Isaí, hermanos, estaban dejándose llevar por lo que era la tradición, hermanos. Y es que en aquel tiempo el primogénito era el que tenía el derecho a hacer todas estas cosas, era el que tenía el derecho a recibir, hermanos, cualquier dádiva, cualquier nombramiento por ser el primogénito de aquella familia. Y como siempre, pues el último hijo pues es el que queda al final de la cola. Y esto fue lo que estaba sucediendo, pero Dios, hermanos, hace un punto muy importante con respecto a esto, y es que sabemos que nosotros no tenemos un Dios de tradiciones. Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere y con quien Él quiere, hermanos. Dios, hermanos, no está sujeto a ninguna tradición de hombre. Dios no está sujeto, hermanos, a ningún pensamiento de hombre, porque si por esto fuera David, no fuera el segundo rey de Israel, hubiese sido Eliab. Amén. No se trata de que Isaí, hermanos, menospreció a su hijo y por eso lo tenía en el campo. Es que de esa manera se llevaba a cabo en aquel tiempo todas estas situaciones. Amén. Pero el punto de esto, hermanos, es para que entendamos que en los primeros versículos de este capítulo, hermanos, David nos da unas enseñanzas tan grandes. David nos enseña, hermanos, que no es problema, hermanos, el ser el más pequeño, que no es problema, hermanos, el ser el último, que no es problema, hermanos, el ser el que está allá atrás, el que está al final de la cola, que no hay problema, hermanos, en ser el que está en el campo con las ovejas, que no hay problema, hermanos, con ser el que está afuera en el sol asoleado, sudoroso, que no hay problema, hermanos, con ser aquel que está en el campo con unas cuantas ovejas. No hay ningún problema con eso, amén. David nos enseña también, hermanos, que el no ser invitado a una ceremonia tan importante, una ceremonia de tanto peso, hermanos, como la que venía a realizar Samuel a este lugar. David nos enseña, hermanos, que no hay ningún problema con eso, que no hay ningún problema en no ser invitado a tu propia ceremonia, a la que el mismo Dios ha invocado para que tú estuvieras ahí. No hay problema en que no hayas sido invitado, no hay problema en que no hayas sido tomado en cuenta. En estos versículos primero, hermanos, David nos enseña de cómo cuando no somos tomados en cuenta, hermanos, que aun cuando nadie se acordó de invitarnos, que para poder estar en esta reunión, en esta ceremonia, como usted le quiera llamar, que aunque eres considerado el más pequeño quizás y el último de todos para llegar a alcanzar a algo, Dios dice, hermanos, que Él te ha escogido a ti. Esto es lo que nos está enseñando estos primeros versículos, de que no importa de cómo las personas a veces te puedan ver de menos, como ser el último de la fila para lograr alcanzar algo, como ser el más pequeño, el que simplemente está afuera. Aun cuando esta reunión se trataba directamente de ti, procuraba que tú estuvieras ahí. David nos enseña, hermanos, que no hay ningún problema en esto, en no ser invitado, en el no estar ahí, porque sabe, hermanos, de que esto lo único que hace la diferencia es Jehová. Porque es Jehová el que había llamado, hermanos, es Jehová el que había puesto la mirada en David. No era el hombre, no era su padre, no era el profeta, había sido Jehová. Y no importaba que David no estuviera en ese momento, porque la Biblia dice, hermanos, de que aquel día Samuel llegó y santificó a Isaí y a 7 de sus hijos. Él había sido mandado a santificar a Isaí, a toda su casa, pero David en ningún momento lo encontramos en todos estos versículos, amén. Y encontramos, hermanos, de que David no se encontraba en esta reunión. David ni siquiera sabía de que él tenía que estar en esta reunión. Es importante, hermanos, notar de que cuando Samuel preguntó si estos eran todos sus hijos y Isaí lo mandó a llamar, David no llega, hermanos, con una serie de preguntas, con una serie de cuestionando a su padre de por qué no se me invitó, de por qué no me llamaron, si sabían que esto estaba sucediendo. David, hermanos, no demuestra nada de esto. Amén. David no demuestra nada de esto, hermanos, porque sabemos que cuando Dios, hermanos, tiene un propósito con una persona, el Señor mismo se encarga, hermanos, que así seas el último que llegas a la reunión, que así seas el último que llega, hermanos, hasta ciertos eventos. Dios se va a encargar de que esa bendición que Él ha provisto para ti, sea para ti en aquel día.
David llegó, hermanos, y no cuestionó a nadie, sino que cuando Samuel le dijo que lo iba a ungir como el nuevo rey de Israel, dice que él simplemente, hermanos, se arrodilló y fue ungido entre medio de sus hermanos en aquel día. David, hermanos, fue nombrado el rey de Israel. Y aún, hermanos, cuando David fue nombrado el rey de Israel, David entendió, hermanos, que un título de esta magnitud no puede cambiar la personalidad de David. David, hermanos, siendo ungido como el rey de Israel, sabía, hermanos, que hay autoridades delante de él, que hay personas, hermanos, que están enfrente de él, que tiene que ser sumiso a las autoridades que Dios ha puesto sobre él, porque si seguimos leyendo, hermanos, prácticamente en los últimos versículos de este capítulo 16, dice la palabra, hermanos, que David llegó a la casa de Saúl, siendo Saúl todavía un rey, y dicen que David tocaba para Saúl, para que aquel espíritu, hermanos, no siguiera atormentando al rey Saúl. Amén. David, hermanos, nos enseña que el tener el privilegio de ser nombrado rey de Israel no nos da ningún derecho, hermanos, de alguna manera a ser prepotentes, no nos da el derecho de ser altivos o orgullosos. Porque sucede eso, hermanos, de que muchas personas al tener un privilegio o pensar que tienen un don, hermanos, se creen, hermanos, la gran cosa. Se creen, hermanos, que son los que pueden más, que son los que saben más. Que una iglesia, que una congregación no se mueve sin ellos. Si ellos no están presentes, los cultos no son buenos. Hay personas, hermanos, que caen sobre este pensamiento de sentirse la última Coca-Cola del desierto. Y es bien difícil ver a una persona quebrantarse delante de la presencia del Señor cuando hay altivez en sus corazones. David nos enseña, hermanos, que el ser humildes, hermanos, no hace menos a nadie. David nos enseña, hermanos, que someterse a las autoridades que ha puesto el Señor sobre nuestras vidas no nos hace menos que nadie más. Y David nos enseña, hermanos, de que nunca es bueno ver a alguien de menos, que nunca es bueno ver a alguien por debajo de los hombros, que nunca es bueno, hermanos, ver a alguien de menos simplemente porque no tienen lo que tenemos, simplemente porque no saben lo que sabemos o simplemente porque no están a nuestro nivel de cierta manera. No se puede tener ese pensamiento, hermanos, y David nos está enseñando esto por medio de todas las cosas que él empezó a hacer. David, sin palabras, hermanos, está dando una gran enseñanza de lo que Dios puso en su corazón y de lo que él en realidad tenía en su corazón, porque la Biblia describe a David, hermanos, como un hombre, como un rey, hermanos, que era de acuerdo al corazón de Jehová. Muy importante ese punto, hermanos. Y pienso que eso es lo que nos hace falta en estos días, hermanos, reconocer esa humildad que podemos tener aún, hermanos, cuando Dios haya puesto algo de tanto peso sobre la vida de alguien. Saber, hermanos, que el ser humilde, hermanos, es una facultad que Dios mira con agrado, porque la palabra dice que Dios, hermanos, al altivo lo mira de lejos, pero exalta al humilde, dice la palabra. De David, hermanos, podemos aprender que aun cuando se es rey, hermanos, todavía se tiene que tocar el arpa para alguien. Que todavía, hermanos, hay que involucrarse, hermanos, hay que irse a empolvar, hermanos, que todavía hay que ir a pastorear ovejas, que todavía, hermanos, aún con el título del rey, necesitamos hacer todas estas cosas, porque para eso Dios nos ha mandado, para ser sumisos a las personas que están delante de nosotros. David nos enseña, hermanos, que aún siendo el rey, tu padre todavía, dice la palabra, te puede mandar a dejar quesos y panes y granos tostados a algún lugar. Hay personas, hermanos, que se elevan en un orgullo tan grande de que una vez sienten que tienen algo, nadie les puede decir nada. Sus padres ya no pueden opinar en sus vidas, hermanos, y es muy difícil esto. El pastor no les puede decir nada, el líder no les puede decir nada, porque se ha enaltecido aquel corazón, hermanos, pensando que se tiene algo que en realidad no está ahí. Y es simplemente altivez, hermanos. Leyendo todos estos versículos entendemos que David, hermanos, nos da esta enseñanza con respecto a todo esto. Y esto, hermanos, es una de las cosas muy especiales de David que tenemos que aprender, que deberíamos de saber, que deberíamos de entender. Porque en el capítulo 17, hermanos, salta David, hermanos, al frente de todo esto. En el capítulo 17 se vendría, hermanos, algo muy importante sobre la vida de David, de lo que ya les decía en un momento, de cómo David saldría a la fama, hermanos, después de derrotar a Goliat.
David, hermanos, ha demostrado que tiene la humildad. David ha demostrado que tiene el respeto hacia la autoridad. David ha demostrado que tiene, hermanos, la capacidad de todavía hacer caso omiso a las personas, a sus padres y a todos aquellos que están delante de él. Y es bueno hacer eso, es bueno obedecer a nuestro pastor, es bueno obedecer a nuestros padres, es bueno buscar consejo, es bueno, hermanos, que escuchemos y que entendamos que hay cosas que nosotros no sabemos y que estas personas pretenden el bien para nosotros. Dice la palabra, hermanos, en el capítulo 17, que David, hermanos, se enfrentaría a Goliat. Dice la palabra que después de que Goliat había provisto, hermanos, de un oprobio al pueblo de Israel, dice que ese día que David había llegado, hermanos, se escuchó. Cuando David escuchó todo esto, hermanos, que Goliat estaba diciendo, fue cuando David se encendió, hermanos, porque se encendió en aquel celo de Jehová, porque en el versículo 26 fue cuando dice, ¿quién es este filisteo circunciso para que esté amedrentando, para que esté amenazando, para que se esté mofando de los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es este que no tiene promesa? Es aquí, hermanos, donde hay una cosa muy importante que aprender de David, hermanos. Y es que David, hermanos, cuando se trata de ciertas cosas espirituales, cuando se trata de demostrar lo que Dios ha puesto sobre tu vida, cuando se trata de dar a entender, de dar a conocer lo que Dios te ha llamado a hacer, David, hermanos, es una persona bastante inteligente, bastante celosa y bastante selectiva también. Porque la palabra dice, hermanos, de que después de que David dijo estas palabras, uno de sus hermanos escuchó lo que él estaba diciendo. El primogénito, el hijo mayor de su padre, es decir, el hermano mayor de él. Dicen que él escuchó estas palabras, hermanos, y se acercó a David y dice que le habló de una manera tan dura, hermanos, y le dijo que ¿para qué has venido hasta este lugar? Yo conozco tu corazón, yo conozco la malicia que hay en ti y que simplemente a ver la guerra has venido. Un hermano, hermanos, que la primera vez que se oye que dirige palabras a David, hermanos, no le habla de la mejor manera. Se puede sentir, hermanos, el celo en las palabras de Eliab hacia David. Se puede sentir, hermanos, ese desprecio con el que él le habla a David. David ni tan siquiera le estaba dirigiendo la palabra a él. David ni tan siquiera estaba hablando con él. Y él viene, hermanos, y lo ultraja de esta manera. Y David dice, ¿qué hice yo? ¿Qué he hecho yo? ¿No es esto meramente hablar? El versículo 28 del capítulo 17. David, hermanos, en este capítulo nos enseña, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a ser selectivos con las personas que hablan a nuestra vida. Que necesitamos ser selectivos, hermanos, con las personas que permitimos que estén alrededor de nosotros. David, hermanos, nos enseña en este capítulo de que muchas veces, hermanos, no podemos escuchar simplemente a cualquier persona. Porque viene el tiempo de tu batalla, viene el tiempo en el que tú tienes que demostrar lo que en realidad tienes, de lo que en realidad eres hecho y en lo que en realidad estás creciendo. David, hermanos, se llegó la hora en la que él tenía que enfrentar a aquel gigante. Y escuchar, hermanos, las personas equivocadas no le iba a hacer un favor. Escuchar a las personas equivocadas, hermanos, no le iba a ayudar de ninguna manera. Porque hay personas, hermanos, que aparecen a tu vida, que te dicen muchas cosas. Hay personas, hermanos, que llegan a nuestra vida y que a veces, hermanos, lo único que te dicen que simplemente hay cosas que tú no puedes, hermanos, en realidad hacer. Hay personas, hermanos, que tú no puedes escuchar, que vengan a tu vida porque simplemente no es bueno escuchar a estas personas. Amén. David nos enseña, hermanos, que hay que tener los puestos ojos en Dios primeramente y en la voluntad y el propósito que Él tenga sobre nuestras vidas. David nos enseña, hermanos, que no puedes escuchar a cualquier persona, que no podemos dejarnos persuadir de cualquier persona, que no podemos tomar consejos de cualquier persona, que no podemos tratar, hermanos, de querer complacer a todos, hermanos. En realidad ese es un error muy grande que a veces cometemos. David nos enseña que eso no es bueno de nuestra parte. David, hermanos, nos deja, hermanos, nos enseña, hermanos, que no debemos preocuparnos sobre las opiniones de todas las personas que tengan sobre nosotros, que no debemos hacer caso a cualquier persona, hermanos, porque simplemente hay personas que no están ahí para podernos ayudar. Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, hermanos, el diablo rápidamente se levanta y manda a alguien para estorbar, hermanos.
El diablo, hermanos, hace eso cuando Dios cuando Dios ha puesto la visión sobre uno de sus hijos, especialmente con la juventud, hermanos. El diablo siempre levanta a alguien, hermanos, que venga a entorpecer, que venga, hermanos, de alguna manera a distraer a esta persona para que esta persona no cumpla el propósito que Dios ha puesto sobre su vida, para que esta persona, hermanos, no ejerza aquel llamamiento que Dios ha hecho sobre su vida. En esto, hermanos, muchas veces pueden ser compañeros de escuela, compañeros de trabajo, pueden ser amigos fuera de la iglesia, pueden ser incluso, hermanos, personas en la iglesia que van a llegar a tu vida con palabras, hermanos, que en realidad no te van a ayudar. Que van a haber personas que te van a decir de que no estás en el nivel que deberías de estar, que hay personas que van a decir que la motivación que tienes no es la correcta para esto, que hay personas que te van a decir que tus ideas, que tus pensamientos, que tus metas no se van a llegar a concluir porque simplemente no son reales. Hay personas, hermanos, que simplemente antes de elevar tu nivel espiritual te lo bajan. Hay personas, hermanos, que vienen a tu vida que de una manera bien suave, hermanos, a veces te matan el espíritu, te matan las ganas, te matan los deseos de seguir buscando de la presencia de Dios. Y David nos enseña, hermanos, en esto, lidiando él con su hermano, lidiando él con Saúl, que no es bueno escuchar a cualquier tipo de persona. Que no es bueno que nosotros como cristianos, como ungidos de Dios, como aquellos que Dios miró y halló gracia en nosotros, que no es bueno para nosotros, hermanos, simplemente dejar que cualquier persona venga y influya espiritualmente sobre nuestras vidas. Que no es bueno, hermanos, dejarse de llevar por cualquier situación, por cualquier cosa que alguien pueda poner en tu cabeza. Que no es bueno, hermanos, que aquel que es ungido de Dios, cualquier persona le ministre a su espíritu, porque hay espíritus, hermanos, de miedo. Hay espíritus de cobardía que la gente muchas veces inyecta en las personas. ¿Cuántas veces la crítica de alguien, hermano, no nos ha hecho sentir mal? ¿Cuántas veces la crítica de alguien, hermano, nos ha apagado el deseo de querer seguir haciendo las cosas para el Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, alguien te señaló algo y te sentiste tan mal que dijiste no lo vuelvo a hacer porque no funcionó, porque no salió como yo quería que saliera? ¿Cuántas veces, hermanos, resultan personas de esta índole que antes de poder levantar a alguien, que antes de poderlo de alguna manera dirigir espiritualmente, lo aplacan, lo tiran al piso de una vez? Amén. Puedo hablar de esto, hermanos, porque ha sucedido en mi vida. Puedo hablar de esto, hermanos, porque sé de lo que estoy hablando. Yo sé que se siente eso. Puedo hablar de esto, hermanos, porque me identifico con esta situación. Que hay personas, hermanos, que de una manera bien suave te lo quieren hacer saber como que si es algo real, algo genuino lo que te están diciendo, pero que en sí, hermanos, son personas que simplemente quieren aplacar lo que Dios ha puesto sobre su vida. Porque hay personas, hermanos, como Saúl y como el hermano mayor de David, que de alguna manera sienten que tienen el derecho por ser los primeros de tener lo que tú tienes, de tener lo que Dios puso en tus manos. Hay personas, hermanos, que no es el problema en realidad, no es contigo, sino con lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Que el problema no es de cómo tú te miras, de cómo tú te expresas, de lo que tú haces, sino que el problema es, hermanos, de lo que Dios está haciendo por medio de ti. Ese es el verdadero celo que hay. Ese es el verdadero celo que está enseñando el hermano de David en estas palabras. Tú me quitaste lo que me pertenecía a mí por ser el primero. Ahora vienes sabiendo que yo estoy en el campo de batalla, que es donde me puedo desenvolver porque soy grande, porque puedo hacer esto, porque soy guerrero también. Ahora vienes tú, después de que nosotros hemos estado aquí 40 días luchando contra un día has llegado y has escuchado lo que este hombre y ahora te sientes fuerte para poderlo enfrentar, para poder ir y pelear con él. ¿Tienes idea de la vergüenza que me haces pasar en ese momento? Yo siento, hermanos, que esto es lo que el diablo está transmitiendo a David. Se puede sentir, hermano, eso en las palabras de Eliab con respecto a David. Y David, hermanos, hace oído sordo a las palabras de él, porque David, hermanos, entiende de que su hermano no es una persona que pueda aportar nada bueno para su vida. Porque David entiende que su hermano viene de un espacio negativo, que las palabras de él, hermanos, no son constructivas, sino que son destructivas hacia el propósito que Dios tiene para él. Amén. Luego, hermanos, encontramos a Saúl diciéndole, tú no puedes ir contra Goliat porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra de toda su vida. No lo podrás vencer. David respetuosamente, hermanos, nuevamente responde. No agarra lo que Saúl está diciendo.
Él simplemente expone lo que Dios ha hecho en su vida. Él simplemente expone lo que Dios ha venido haciendo por medio de él. Él simplemente expone lo que Dios ha puesto sobre su vida. Y le deja claro a Saúl de que no se trata de David, que no se trata de esa edad. Se trata, hermanos, de la unción que él recibió cuando Samuel llegó a su casa. Se trata del Espíritu de Jehová que vino a morar desde aquel día en adelante, como lo leíamos en el verso 13. Se trata, hermanos, de saber de que David entiende, hermanos, qué es lo que ha sido puesto sobre su vida. Se trata de entender, hermanos, de que David tenía más que claro de que estas no son batallas, no es la guerra de él. Es su batalla, sí, pero la guerra es de Jehová. Y que aquel que lo había guardado del oso y del león, hermanos, era aquel también que lo iba a guardar de las manos de este filisteo. Esto es lo que le está respondiendo David a Saúl en realidad. Todos, hermanos, aquí sabemos la historia de Saúl. Hemos leído la historia de Saúl. Sabemos, hermanos, que Saúl en sus mejores días, cuando el Espíritu de Jehová estaba sobre él, cuando él todavía se preocupaba por agradar a Dios, hermanos, sabemos que Saúl, hermanos, Goliat no hubiera sido comida para Saúl, porque Saúl, hermanos, no era cualquier persona. La Biblia describe a Saúl, hermanos, cuando él salió a la luz para ser rey de Israel, cuando el pueblo pidió rey. Dice la palabra, hermanos, que Saúl no era cualquier persona. Dice, hermanos, que Saúl en estatura pasaba de hombros arriba a todos los de su pueblo. Saúl, hermanos, era una persona de un porte bastante grande, bastante fornido también. Este hombre con esa altura y con el Espíritu de Dios, Goliat no hubiera sido nada para él. Amén. Pero resulta, hermanos, que Saúl ya no tenía la unción. Saúl ya no tenía el Espíritu de Jehová sobre su vida. Por eso fue que durante 40 días Saúl se atemorizó cada día que aquel filisteo salía, cada día que aquel paladín salía y lo retaba. Dice que lo hacía de mañana y de tarde y todos los hombres se corrían cada vez que lo veían a él. David viene por primer día y lo mira y entiende que en él hay algo poderoso para poder enfrentar a alguien. Entiende que en él ha sido puesto algo con un propósito. Y sabe de que este hombre no simplemente está ultrajando, no simplemente está humillando a un pueblo, sino que está humillando al pueblo del Dios viviente, del cual él había sido llamado ya para ser rey sobre ellos. Que aun cuando ellos no lo sabían, que aun cuando ellos no entendían, David, hermanos, estaba ahí para representarlos también a ellos, porque para eso lo había llamado Dios, para eso lo había ungido el Señor a él. Amén. David, hermanos, entendió todo esto. David entendió, hermanos, que hay personas que simplemente no pueden venir y hablarte a ti de ciertas cosas, porque tienes que buscar primeramente la presencia de Dios, porque tienes que buscar primeramente la guía del Señor, porque hay hombres en la iglesia y mujeres, hay personas, hay un pastor en este lugar que ese sí puede aportar a tu vida espiritual. Es más, la Biblia dice que los pastores son los guías espirituales que tenemos sobre estos lugares. Hay ancianos en la iglesia, hermanos, de muchos años que tienen palabras que levantan tu ánimo, que levantan tu espíritu, porque Dios les ha dado esa gracia. Hay personas que sí vale la pena escuchar y que pueden aportar a nuestra vida espiritual. Pero hay personas que no debemos escuchar, que no debemos ni ponerles atención. Porque cuando alguien tiene unción, porque cuando alguien tiene el llamado de Dios, hermanos, no cualquier persona puede venir y influenciar sobre nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, vemos esto. Cualquier deportista, cualquier cantante, cualquier celebridad, hermanos, de los medios sociales, puede, hermanos, de alguna manera influir en mucha de la juventud. Y se pueden ver, hermanos, esos rasgos muchas veces. Uno ya sabe de quién está viendo, uno ya sabe a quién está escuchando, porque a veces se camina, se actúa y se habla de la misma manera. ¿Cómo es que un ungido de Dios, hermanos, puede dejarse influenciar de un incircunciso? De alguien sin promesa. Ese no es el modelo que David nos enseña, hermanos, en estas escrituras, en estos 2 capítulos de Primera de Samuel. David nos enseña, hermanos, de que hay personas con apariencia de piedad, con apariencia de amistad, pero que tampoco, hermanos, son para que puedan de alguna manera influir sobre tu vida. Porque veamos nuestras vidas hoy en día, hermanos, veamos con quién nos estamos juntando y veamos la actitud que en realidad tenemos. Veamos si en realidad estamos actuando de una manera espiritual. Veamos si de alguna manera buscamos la presencia de Dios. Veamos si de alguna manera, hermanos, las relaciones que hoy en día tenemos de alguna manera nos acercan a Dios en realidad.
Veamos eso, hermanos, en realidad, jóvenes. Y pensemos y analicemos de que el que tiene la unción eres tú y soy yo. El que tiene el llamado eres tú y soy yo. Que soy yo el que tengo que influir sobre otras personas y no otras personas sobre mí. Que soy yo del que tiene que verse la gracia de Dios y no de otras personas fuera de la iglesia sobre mí. Porque eso en realidad, hermanos, simplemente traerá problemas. Le trajo problemas a Saúl, le trajo problemas a su hermano. Porque esos hermanos se sintieron con el derecho de que ellos tenían que tener lo que David ahora tenía. Y ahora lo veían con celos, hermanos, lo veían con desprecio. Era imposible pensar que David pudiera tener las fuerzas o la habilidad para poder vencer a aquel gigante Goliat. Goliat, hermanos, en realidad representa los problemas. Goliat representa los enemigos. Goliat representa esas pruebas que a veces llegamos a conocer. Tanto Goliat como el oso y el león, hermanos, representan situaciones personales en nuestras vidas. Representan el diablo, hermanos, revelándose a la vida del cristiano para detener, hermanos, el paso de la unción que Dios ha puesto sobre ese cristiano. Pero hay un error, hermanos, que el diablo sigue cometiendo hasta el día de hoy. Hay un error, hermanos, que el diablo sigue cometiendo hasta este día. Y es, hermanos, de que el diablo muchas veces, hermanos, nos dice qué es lo que nos va a hacer. Nos dice de qué manera nos va a destruir. Nos dice en qué condiciones vamos a terminar a la hora de tomar ciertas acciones. Es decir, de alguna manera el diablo presenta el plan que tiene para destruirnos. Cualquier hermano hoy en día sabe de que si nos ponemos a tomar alcohol, podemos terminar con cirrosis. Que si nos ponemos a probar drogas, vamos a terminar adictivos y en las calles. Que si nos ponemos a robar, corremos el riesgo de que nos maten. Todos conocemos todo esto. Y es importante, hermanos, de alguna manera, entender y ver las situaciones como vienen a nuestras vidas. Les decía que el diablo siempre ha cometido este error. Porque cuando el diablo se pone, hermanos, de alguna manera a decirnos lo que va a hacer de la manera que lo hizo Goliat. La palabra dice que Goliat, hermanos, cuando vio a David, lo despreció y lo tuvo de menos. Incluso le dijo, ¿y cómo es que vienes a mí con palos y que acaso soy algún perro o algo por el estilo? Lo menospreció, lo tuvo de menos. Le dijo que sus carnes se las iba a dar a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Le dijo todo lo que le iba a hacer. David, hermanos, reconociendo de que no está en su fuerza física, de que no está en sus habilidades físicas el poder vencer este problema. David hace algo tan importante, hermanos, en el capítulo 17 y el versículo 45 en adelante. Y es algo que nos hace falta a la juventud de la iglesia y a hermanos adultos, a hermanas adultas, a toda la congregación, hermanos. Y es de que pongamos los problemas en las manos del Señor. Porque la palabra dice, hermanos, que después de que Goliat había ultrajado a David, le había dicho lo que iba a hacer con él, dice la palabra que entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo venceré. Y te cortaré la cabeza y te daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará hoy en vuestras manos. Si escucha esta oración que David hace delante del problema. Cuando entendemos, hermanos, que hay problemas que nos sobrepasan en intelecto, que nos sobrepasan en fuerzas físicas, que nos sobrepasan, hermanos, en lo que nosotros en realidad podemos hacer, pero venimos, hermanos, y lo ponemos en las manos de Dios. Cada vez que tengas un problema con una persona, ponlo en las manos de Dios. Cada vez que tengas una situación que estás atravesando familiarmente, ponla en las manos de Dios. Cada vez que una persona venga a hacerte la vida de cuadritos o a quererte marginar o tenerte de menos, ponlo en las manos de Dios y verás cómo Dios te da victoria sobre ese problema. Veremos cómo Dios nos da la victoria sobre esa situación. Veremos cómo Dios nos da la victoria sobre esas situaciones, sobre esas enfermedades, sobre todos los problemas. Amén.
Esto es lo que David nos está enseñando con respecto a esto, de que hay que tener la mente clara de quiénes somos, de quién nos ha llamado y el propósito que hay en nuestras vidas. Es decir, que tenemos que tener la mente clara, hermanos, porque cuando no tenemos la mente clara de quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer, cualquier persona, hermanos, viene y nos llena la mente de cosas negativas y pensamientos negativos, porque hay personas que no saben para lo que Dios te ha llamado. Hay personas que no entienden el propósito que Dios tenga en tu vida. Hay personas que su vida se ha sellado ya, se ha opacado. Hay personas que no pueden ver, hermanos, y hay personas también de que han dejado de hacer muchas cosas que ahora tú estás haciendo, y por eso la crítica, por eso el señalamiento. Que hay personas, hermanos, que hace tiempo dejaron de pretender agradar a Dios. Y cuando ven a una persona nueva, con una unción nueva, hermanos, les molesta. Hay personas que les molesta escuchar tu nombre cuando alguien más lo menciona. Hay personas que les molesta ver tu físico. Hay personas que no te soportan porque ven de alguna manera lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios ha puesto sobre tu vida y los lugares a los que Dios te puede llevar. Que las metas que tú tienes y las pones en las manos del Señor, las puedes llegar a obtener. Que los sueños que tienes y los pones en las manos de Dios, los vas a lograr hacer realidad. Que las metas, hermanos, intelectuales, que las metas seculares, que las metas, hermanos, espirituales que puedas tener en las manos del Señor, hermanos, pueden llegarse a convertir y todos lo pueden ver. Porque David, hermanos, en ningún momento dejó que nadie le dijera lo que no podía hacer. Eran familias de adentro, eran personas de adentro las que lo estaban atacando, las que le estaban diciendo que no lo podía hacer. Pero David, hermanos, confiado y sabiendo que el Espíritu de Jehová moraba sobre él. Pero David, sabiendo que tenía un propósito, un llamado para ser el rey de Israel, él no podía dejar que simplemente cualquier persona viniera y de alguna manera influenciara sobre su vida, que de alguna manera influenciara sobre su vida espiritual. David entendió esto. David nos enseña esto en esta tarde. Que hay personas, hermanos, a las que no vale la pena escuchar. Que hay personas, hermanos, que en realidad no vale la pena tenerlas cerca. No estoy hablando, hermanos, de enemistarse con nadie. No estoy hablando, hermanos, de dejarle hablar a nadie. Estoy hablando, hermanos, de ser selectivos con respecto a las personas a las que nos allegamos cuando se trata, hermanos, de cosas espirituales, cuando se trata de cosas personales, cuando se trata, hermanos, de buscar consejos. ¿Cuántas metidas de patas, hermano, me he salvado yo? Porque a su tiempo logré buscar consejos de mi pastor. Porque a su tiempo logré buscar consejos de ancianos en la iglesia, de hermanas en la iglesia, de hermanos en la iglesia. ¿Cuántas metidas de pata, hermanos? Me han salvado estos hermanos, estas hermanas, este pastor, por haber podido, hermanos, de alguna manera venir a ellos con alguna situación y preguntarles y recibir consejos de parte de ellos. De mi parte, joven, yo te animo que busques el consejo de tus padres, que busques el consejo de tu pastor. Y si de alguna manera tienes confianza, busca el consejo de tus líderes. Porque hoy en día, hermanos, no todo el mundo tiene el mismo deseo para todas las personas. Hay personas que te quieren ver mal, hay personas que te quieren ver destruido, pero hay otras personas que te quieren ver sirviendo al Señor. Hay otras personas que te quieren ver involucrados en las actividades de la iglesia. Hay otras personas que te quieren ver aquí en este púlpito predicando. Hay otras personas que te quieren ver participando, llevando la palabra de Dios a almas que lo necesitan. Hay personas que en realidad quieren ver ese propósito que Dios ha puesto sobre tu vida. Que sea para rey, que sea para pastor, que sea, hermanos, para lo que sea que Dios te haya llamado, que ese propósito logre florecer en la vida de cada uno de nosotros. Que es fácil, probablemente no es fácil. Y mucho menos cuando uno se rodea de personas equivocadas. Porque hoy en día, hermanos, queramos o no, todas las personas que nos rodean tienen algún efecto sobre nuestra personalidad, sobre nuestras actitudes y sobre la manera en la que pensamos. Si te rodeas de personas buenas, tus pensamientos serán buenos. Si te acercas al Señor y te instruyes en la palabra del Señor, serás un cristiano más cauteloso. Serás una persona que trata de agradar más a Dios antes que los hombres y de escuchar más a Dios que antes que las personas. Esto, hermanos, es lo que yo aprendí de esto. Esto es lo que David me enseña en estos 2 capítulos de 1 de Samuel, capítulos 16 y 17. De David, hermanos, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que analizar y que hablar.
Pero estoy hablando, hermanos, de los años de la juventud de David. De cómo cuando llegó la guerra, el tiempo en el que él tenía que ser, hermanos, aquella persona a la que Dios había ungido, a la persona que Dios había llamado, David, hermanos, no quedó corto en este requisito. David, hermanos, logró, como quien dice, llevar esa batalla hasta donde la tenía que llevar. Después de ese capítulo 17, hermanos, parten unas cuestiones ahí de cosas que le suceden a David consecuentemente. Pero el punto en esta noche, hermanos, es entender que hay un llamamiento, que Dios puso tu mirada en ti. Dios no puso la mirada en los de afuera. A ti es el que el Señor te ha llamado y ha permitido que seas parte de esta gran congregación. Nos ha permitido que seamos llamados hijos de Dios. Somos nosotros los que tenemos el llamamiento, por lo consecuente la responsabilidad sobre nosotros para poder, hermanos, llevar a cabo esto que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Yo le pido al Señor que el Señor, hermanos, de alguna manera establezca pensamientos, hermanos, establezca actitudes sobre cada uno de los jóvenes genuinas, actitudes fuertes, hermanos, convicciones de verdad, convicciones de fe sobre la vida cristiana, sobre lo que tenemos que hacer. Porque el diablo constantemente se va a levantar contra la visión que Dios ponga sobre tu vida. Pero entiende que la visión, hermanos, siempre va con esa prueba, con ese bloqueo que el diablo quiere hacer para que tú no cumplas tu propósito. Que oposición siempre habrá en todo lo que quieras hacer para agradar a Dios. Pero escucha a las personas correctas, rodéate de las personas correctas, busca de Dios primeramente, conoce de quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer por ti, y eso es lo que hará la diferencia sobre nuestras vidas. Espero, hermanos, que el Señor, de alguna palabra que yo haya leído de este libro, hermanos, haya podido bendecir la vida de algunos. Haya podido bendecir y de alguna manera hacer recapacitar a alguien con respecto a esto. Que Dios, hermanos, es un Dios que tiene planes. Es un Dios, hermano, de hechos reales, de hechos gloriosos y poderosos. Que a todo aquel que el Señor llama, hermano, también le da. También lo instruye. También le da sabiduría, también le da espíritu. Que nosotros no somos menos, hermanos, que ningún otro hombre del que se habla en la Biblia, hermanos. Que nosotros también estamos creyendo en el mismo Dios. Creemos en el mismo Dios que estos hombres creyeron y siguieron en aquel tiempo. Quiero hacer una pequeña oración para concluir con este pensamiento, esperando que el Señor pueda bendecir la vida de alguien. Y que haya entendido y que haya reconocido y que de alguna manera pueda ir y ver esto y aprender algo también para su vida. Y no simplemente para verlo, sino también para aplicarlo. Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, en esta tarde le doy por la oportunidad, Señor Jesucristo, que me dio de poderme dirigir, Señor Jesús, a su congregación, Padre Santo, allá en sus hogares, en sus trabajos quizás, Padre Santo, en alguna sala de sus casas, Padre Celestial, algunos en sus carros quizás, Padre Santo, pero que usted, Señor Jesús, allá donde están ellos, Padre, que su Espíritu, Señor Jesús, pueda tocar, Padre Santo, esos corazones y dar convicciones, Señor Jesús, reales, convicciones, Padre Santo, fuertes y poderosas, Señor, de saber, Jesucristo, que usted puso su mirada en nosotros, Padre Celestial, que nos dio un llamado, Señor Jesús, que nos dio un propósito, Padre Santo, y que nos ha dado promesas reales, Padre Celestial. Obre, Señor Jesús, en la juventud de esta iglesia. Obre en los hermanos adultos, en los hermanos ancianos, en los hombres y mujeres, Padre Celestial, que a diario escuchan su palabra, Señor. Gracias le doy en esta hora, Jesús, por la oportunidad, Señor, que me dio de poderme dirigir a mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, los cuales les pido que bendiga, que ayude, Señor Jesucristo, y aquellos, Señor, que están pasando ese luto, Padre, que usted fortalezca sus corazones y que sea usted, Padre Santo, llenando esos espacios vacíos que han quedado, Señor, en su santo nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado en esta tarde. La invitación para que se conecten el día de mañana en Escuela Dominical con nuestro pastor a las 10 de la mañana y al culto evangelístico a las 5 de la tarde, y las transmisiones que se están dando, hermanos, durante la semana de lunes a jueves a las 7:30, y el tiempo de oración, hermanos, los días viernes desde sus hogares. Busque un espacio para un tiempo de oración, hermanos. Esto se nos ha venido diciendo, hermanos, se nos ha venido invitando para hacer esto desde que todo esto comenzó, hermanos, y es bueno que lo practiquemos, amén. Entonces, todos los hermanos invitados para esto,
Hay un culto nacional de juventud en esta noche para todos aquellos que se puedan conectar. Esto comienza inmediatamente que esta transmisión termine. Métanse a la página de la iglesia y podrán ver el culto nacional de juventud titulado En los últimos tiempos. Entonces, jóvenes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por haberse conectado, gracias por su atención y muchas gracias por el tiempo en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Feliz noche.